Dios les bendiga, es una bendición estar de nuevo con ustedes y compartir la hermosa palabra del Señor. Palabra que da vida en medio de la muerte, palabra que da luz en medio de las tinieblas. El tema que vamos a trabajar para hoy lleva como título Cuando Jesús llega tarde. Y vamos a hablar algo muy importante, no sin antes compartir un canto que el Señor me ha regalado a través de los años que le hemos servido. Escucha esta palabra que lleva como título Corazón Transformado en expresión musical. Aquí en mi corazón, Señor, hay alegría, eterna gratitud por lo que has hecho en mí, pues los bellos momentos que paso en tu presencia recuerdan a mi alma tu grande y fiel bondad. Alégrate con Cristo, corazón transformado, recuerda que el pasado heridas te dejó. Por gracia tú has vivido, por gracia has respirado, y un día en la vida eterna con Él tú vivirás. Con alegría en mi alma, hoy entro en tu presencia, esperando, Dios mío, que halle gracia en ti. Prefiero hoy un momento estar en tu presencia, que muchos años fuera de tu bondad y amor. Alégrate con Cristo, corazón transformado, recuerda que el pasado heridas te dejó. Por gracia tú has vivido, por gracia has respirado, y un día en la vida eterna con Él tú vivirás. Un poquito más y el que vendrá no tardará. Por gracia tú has vivido, por gracia has respirado, y un día en la vida eterna con Él tú vivirás. ¡Aleluya! Por gracia tú has vivido, por gracia has respirado, y un día en la vida eterna con Él tú vivirás. Y un día en la vida eterna con Él tú vivirás. Qué bonita esperanza. Y un día en la vida eterna con Él tú vivirás. Amén. Cuando Jesús llega tarde, los espirituales, los muy espirituales, los súper espirituales podrían decir: hermano, Jesús nunca llega tarde. Pero vamos a trabajar ese tema hoy. Desde que el hombre pecó, desde el inicio de la civilización, hablando de Génesis, la Biblia dice que hubo un divorcio entre la mente de Dios y la mente humana. Génesis capítulo 6, de su verso 5 al 7, dice la Biblia: y vio Dios que el corazón del hombre y la mente del hombre era continuamente dirigida hacia el mal, y pesóle en su corazón haber hecho al hombre. Desde ahí se produjo un divorcio entre la mente de Dios y la mente del ser humano. La Biblia en alguna parte dice: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces prácticamente hay una separación entre la mente lógica y la mente de Dios, entre la mente lógica humana y la mente de Dios. Nosotros, por eso la insistencia del apóstol Pablo, dice la Biblia, que nosotros tenemos que tener la mente de Dios o lograr alcanzar la mente de Dios. En algún lugar a los Gálatas les dijo: porque yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formado es que la mente de Cristo forme parte de la mente de ustedes. Pero lógicamente en la humanidad, en la vida, en los días seculares, en el movimiento secular que nosotros tenemos, no coincide la mente de Dios ni lo que Dios hace muchas veces con la mente humana. Y quiero compartir con ustedes esta mañana la cita que tenemos para hoy, y sería en el libro de San Juan. En San Juan, en su capítulo 11, oiga, y su versículo 1 al 7. Oiga lo que dice. San Juan capítulo 11, verso 1 al 7. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerda de esa palabra? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas. Oiga, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, hablando de la muerte. Y amaba Jesús a Marta. Oiga, el choque de la mente humana. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Si pensamos nosotros con la mente natural, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no corrió a la casa de su amigo, de que Jesús no corrió a la casa de sus amigas, de que Jesús no apresuró. Es más, la Biblia es clara y San Juan es claro cuando dice: y oyendo Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. Eso no contrasta. Eso contrasta, no coincide con la mente humana, porque cuando usted y yo tenemos pendiente de algún amigo, cuando amamos a alguien, casi por lo regular es estar pendiente de esa persona. Nomás me dicen algo de esa persona, yo rapidito hago cualquier cosa con tal de estar con esa persona. Pero Jesús fue lo contrario. Jesús dijo: bueno, esta enfermedad no es para muerte, y se murió Lázaro. Y después le dijo a sus discípulos: él está enfermo, y no estaba enfermo, estaba muerto, de acuerdo a la lógica humana. Entonces, vamos a ver esta mañana cómo es que la mente, hay un divorcio entre lo que el hombre piensa y lo que Dios piensa. Es por supuesto, relativo, en que Dios no va a coincidir con nosotros, ni nosotros con Dios. Por eso el ser humano, el cristiano, el creyente, tiene que vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo dice: porque el hombre espiritual conoce las cosas del Espíritu y hace las cosas del Espíritu, pero el hombre natural, al que a él le llama animal, se guía de acuerdo a los instintos de la carne. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, pero cuando nosotros vivimos a través de la carne, el Espíritu está muerto, y entonces manejamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de acuerdo al instinto humano. Y recuerde que nosotros entramos dentro de la línea de los animales: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por lo tanto, no es para ofender a ninguno, pero el apóstol Pablo le llama al hombre carnal el hombre animal, el hombre natural. Por eso él mismo decía: porque no se ha manifestado lo que hemos de ser, mas cuando él venga seremos semejantes a él. Queremos dejar de ser como el mundo secular, queremos dejar de ser como la humanidad actual, como piensa el hombre natural. Entonces tenemos que pasarnos al lado del hombre espiritual, de la mujer espiritual, donde pensamos un poquito más diferente, porque ahora tenemos, dice el apóstol Pablo, la mente de Dios, el Espíritu de Dios, el plan de Dios, que es diferente al plan humano. Por eso es que cuando usted le habla de Dios a una persona inconversa, como tiene muerto su espíritu, no le quiere oír nada. Es como invitar a un sordo a un concierto, o invitar a ver una buena película a un ciego. No va a poder disfrutar nada, no quiere nada de eso, no entiende nada de eso, porque la carne, dice el apóstol Pablo, que no quiere nada de Dios, ni se sujeta a las cosas de Dios. Pero el espíritu del hombre con el espíritu de Dios hacen una buena asociación, y entonces sí entienden a Dios. Y entonces llegamos al punto de formar un equilibrio, de aceptar las cosas buenas de Dios, como aceptar también lo que Dios permita para prueba de nuestra vida. Recordemos que la prueba, ya hemos hablado en algunas ocasiones, no es para destruir nuestra vida, es para subirnos más, un escalón para poder progresar. Pero una pregunta humana, una pregunta lógica que viene a nuestra mente es: ¿por qué Dios permite que toquemos fondo? ¿Por qué Dios llega de último? ¿Por qué Dios deja todo de último? Y tenemos algunos ejemplos acá. Hay cosas donde Dios permite que el ser humano agote toda su capacidad, y ya cuando se ve perdido, entonces muestra su gloria. Veamos algunos ejemplos en que Dios apareció de último, pero apareció. Oigan, San Juan 7:37 dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Preguntémonos, ¿por qué en el último y gran día de la fiesta? ¿Por qué no fue el primero ni el segundo? Vamos a ver otro ejemplo.
En Génesis capítulo 22, verso 10, dice, fue en el último instante cuando el ángel de Jehová habló a Abraham, ¿se recuerda? Cuando iba a matar a su hijo y lo iba a ofrecer a Jehová, dice, para que no sacrificara a Isaac su hijo. En el último, Dios le pidió a Isaac su hijo, a Abraham su hijo Isaac, y el muchacho llevó su leña, esperó que hiciera el altar, esperó que atara al muchacho de sus manos, que lo pusiera sobre el altar, y en el último instante Dios le habla a Abraham. En el último instante, otra vez, en el último instante, podemos ver otros párrafos en la Biblia donde Dios llega de último, llega de último, llega de último. ¿Y por qué Dios llega de último? Posiblemente porque Dios permite que tu fuerza, que mi fuerza, que nuestra fuerza se termine para ver la gloria de Dios. Porque cuando nuestra fuerza termina, comienza la de Él. Cuando el hombre dice, ya no puedo, Dios dice, yo todavía puedo. Cuando el médico dice, ya no se puede, Dios dice, yo todavía puedo. Y por eso es que Dios muestra su gloria. La prueba entonces se convierte cuando no llega a tiempo lo que nosotros queremos de Dios. Porque nosotros en la mente tenemos un tiempo y Dios tiene otro tiempo. Recuerde que el tiempo de Dios se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios y al tiempo de Él, y el tiempo de Él no coincide con nosotros. Vamos a hablar, le voy a decir un par de cositas. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, comenzó el primer día, segundo día, tercer día, pero la Biblia dice, y este fue lo que Dios hizo el día primero, el día segundo, el día tercero, y el tiempo se hizo hasta el día cuarto. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros los primeros 3 días y el tiempo se formó en el día cuarto? Entonces, prácticamente hay cosas que nosotros no vamos a entender en las cosas de la Biblia tampoco. Algunos tienen diferentes teorías, pero nadie tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando Jesús murió el viernes en la tarde, pasó el sábado en la sepultura y el domingo resucitó. Como que no coincide con nuestro tiempo, porque para nosotros 3 días son de 24 horas, pero el calendario romano contaba de 12 horas. Entonces, si usted cuenta de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la mañana es un ddía, de las 6 de la mañana para las 6 de la tarde otro día, y de las 6 de la tarde del sábado para las 6 de la mañana del domingo, que es el primer día de la semana, entonces sí, le cuadran los 3 días. Entonces, Dios tiene su tiempo y nosotros tenemos nuestro tiempo. Lamentablemente nosotros todavía dependemos sujetos a nuestro tiempo, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, y entonces todo eso nos hace sujetos a una lógica, pero Dios no está sujeto a esa lógica. Dios se rige de acuerdo al plan que tiene para con nosotros. Por eso, hermano, hermana, no siempre va a coincidir lo que nosotros pensamos que se va a hacer a lo que Dios tiene los planes para nosotros. Fin y al cabo, nosotros, el apóstol Pablo creo que dice que nosotros vivimos por fe, no vivimos por emociones. Nosotros nos regimos de acuerdo al plan de Dios. Entonces, la prueba para nosotros se convertiría cuando Dios no aparece cuando nosotros queremos. Entonces la convertimos en prueba. Prueba es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho en un modo. En el otro modo, capítulo 8, verso 2 de Deuteronomios, la Biblia dice, y los hice tener hambre, los caminé por el desierto, les di maná, comida que ustedes no conocían ni sus padres, y eso lo hice, dice Jehová, para saber qué había en su corazón, si habían de guardar o no mis mandamientos. Entonces, la prueba tiene un objetivo, probar que a qué nivel tenemos de fe para que Dios conozca nuestro nivel de fe. Por eso permite la prueba. Él no manda la prueba, pero permite la prueba. Ahora, en Ezequiel, mire lo que dice en Ezequiel, capítulo 39, verso 28. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Entonces prácticamente Dios tiene el control cuando nosotros estamos luchando, cuando usted y yo estamos luchando contra la necesidad económica, contra la enfermedad, contra la impotencia, contra la injusticia de este mundo, contra tantas cosas de esta vida. Dios está tomando el control, Dios está viendo nuestra situación, Dios está
probando nuestra vida, pero Él va a intervenir en el momento exacto. Que no intervenga en nuestro tiempo es otra cosa. Que no intervenga cuando nosotros lo llamemos es otra cosa. Que no intervenga cuando nosotros pensamos que va a intervenir es otra cosa. Pero Él va a intervenir. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 13, 10 verso 13. Nos ha sobrevenido, oiga esto, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Oiga esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que les dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? Entonces es bueno, hermano, es bueno, hermana, es bueno, pueblo de Dios, que nosotros comencemos a pensar con la mente de Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. Fin y al cabo no me mandaste a entender lo que está pasando. Me mandaste a obedecer tu voz, a regirme al plan que tienes para mí. Y yo ciegamente, como lo hizo Abraham. Abraham le prometieron algo que no lo veía, por eso es el padre de la fe. Es más, Abraham vivía bien acomodado. Abraham era de los hacendados mejores de su tiempo, en Ur de los Caldeos, y Dios le ofrece un desierto, le ofrece una soledad, le ofrece solo, pero ¿qué dijo? Sígueme y yo estaré contigo. Abraham siguió la voz, obedeció lo que no veía, y esa es fe, de acuerdo a Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Entonces, Dios está viendo nuestra lucha, está viendo lo que nosotros estamos haciendo, y Él tiene todo bajo control. Pero ahí cabe la desesperación del ser humano, ahí cabe la desesperación de la persona. Incluso desisten del camino porque ellos quieren a un Dios con la lógica de ellos, un Dios que les ofrecieron cuando aceptaron. Un hermano en forma de broma me dijo: hermano, a mí cuando yo estaba pequeño dijeron que iban a ser bonitos los que aceptaran a Cristo, y mi cara nunca cambió. Es que le ofrecieron lo que no es cierto. Ya, el venir a Cristo no es ofrecer un camino color de rosas, un camino color de perlas. No. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en que yo he vencido al mundo. Y ahora Pablo le dice a los corintios: no les va a venir nada que Dios no tenga bajo su control. No les va a venir nada que a Dios se le salga de control. A Dios no se le sale de control nada, pero a nosotros se nos sale todo. ¿Por qué? Porque la mente humana siempre está sujeta al tiempo, sujeta a mi necesidad, sujeta a mis emociones, sujeto a mi plan. Pero el plan de Dios es una cosa diferente, es algo diferente. Es importante saber ahora entonces por qué Dios permite que nosotros toquemos fondo. ¿Por qué tocamos fondo? Por eso mismo, porque Dios quiere mostrar su gloria en el último momento. Un hermano que una vez me contó una situación difícil que llevaba. Él perdió su carro, perdió su casa, su esposa se enfermó, iba perdiendo todo por allá por la frontera de Honduras. Y de repente yo, cuando lo miraba, le preguntaba: hermano, ¿ya tocó fondo? Y me decía: no, hermano. Pues toque fondo, hermano, porque cuando uno toca fondo, abajo ya no hay nada, pero cuando toca fondo, todo lo que venga es para arriba, para arriba, para arriba. Y muchas veces nosotros no queremos tocar fondo, nosotros no queremos bajar porque nos da miedo la pérdida, nos da miedo todo. Recuerdo una vez haber leído una anécdota donde un hombre allá en Alaska, allá donde hay mucho hielo, venía con su carro y por X motivo se resbaló y se fue al abismo. Él no entiende cómo salió, quizás la puerta se abrió en las vueltas que dio el carro, y él se agarró de una rama y quedó guindado en la rama. Y cuando el carro siguió para el barranco, y cuando de repente escucha él la voz de Dios arriba de él que le dice: suéltate de la rama, mi mano está abajo de ti y yo te voy a sostener. Era la misma voz de Dios. El hermano vio para abajo, vio el barranco y vio el carro envuelto en llamas, y miró para arriba y dijo: ¿hay alguien más que me pueda ayudar ahí arriba? ¿Se da cuenta que chocó entonces la lógica con la fe? Chocó entonces la mente humana con la mente de Dios. Si Dios dice: yo estoy con vosotros, oiga lo que repite el texto, sino que dice: dará también la salida, dice, juntamente con la tentación, para que podamos soportar. Dios no tiene callejones sin salida. Nosotros sí tenemos callejones sin salida. Dios no tiene puertas cerradas, Él las abre.
Entonces, realmente, ¿por qué Dios permite que toquemos fondo? Porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Muchas veces necesitamos terminar el plan de nosotros para que comience el plan de Dios. ¿Se recuerda cuando la Biblia dice que Ezequiel fue llevado allá donde el alfarero? Dice que rompió esa vasija. En capítulo 18 de Jeremías dice, rompió la vasija y volvió a hacer otra mejor. ¿Pero por qué la tuvo que romper? Porque la primera no le salió bien. Hubiéramos sido nosotros, quizá la reparamos, quizá le echamos un poquito de algo, quizá la queremos pasar por buena. Él no, Él quiebra las cosas y las vuelve a hacer. ¿Alguien se recuerda? No sé de qué país me estás escuchando, pero en Guatemala tenemos una fruta así chiquita que se llama el coyol. Si alguien recuerda el coyol. El coyol, algunas personas, sobre todo mujeres, lo hacen en dulce. El coyol se chupa en dulce, pero tiene una cosa bien fuerte, tiene una caparazón dura, como que fuera el del coco grande, solo que es una cosa pequeña, es un coquito realmente metido dentro de esa cosa bolita pequeña, y entonces nosotros la agarrábamos y agarrábamos la parte de atrás de un hacha, pero le dábamos nada más a destruir lo duro, porque queríamos lo que estaba dentro, lo que nosotros le llamamos el coquito, que era realmente un coquito blanco, que era similar al coco que nosotros conocemos, el grande. Entonces nosotros no le pegábamos con el hacha para destruir el coquito, sino que para sacarlo de adentro, solo lo de afuera. Y eso pasa con nuestra vida. Muchas veces nosotros miramos que Dios nos toma para tratarnos, agarra el hacha y nosotros solo miramos el hacha y miramos la mano de Dios. Incluso algunos se resignan diciendo, bueno, Señor, acaba conmigo, entonces estoy en tus manos. Dios no quiere acabarte, Dios solo quiere quebrantarte. Recuerda las palabras de aquel himnólogo que dice, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso. ¿Cuál es el proceso? Esto donde Dios agarra el coquito, agarra el hacha y pareciera que va a destruir nuestra vida, pero Él lo que quiere nada más es quebrantarnos, porque una vez quebrantados, entonces nosotros podemos sacar lo que hay adentro. ¿Qué pensará las rosas? ¿Qué pensará el rosal cuando ve al jardinero ponerse aquellos guantes de plástico, agarrar aquella gran tijera y comenzarle a cortar los bracitos y las manitas de aquel rosal? ¿Qué pensará el rosal? ¿A poco no pensará el rosal? Este hombre no me quiere dar vida, este hombre me quiere acabar, me quiere cortar todo lo que es mío, me quiere quitar, me está quitando lo que es parte de mi humanidad. Hermano, por Dios, eso es Dios para nosotros, un jardinero. Él quiere cortarnos lo malo, porque solo cortando los troncos que están robando la savia, entonces puede la savia recurrir a la flor o a unos vástagos nuevos. Solamente muriendo tenemos vida, solamente perdiendo podemos ganar, solamente dejando que Dios haga su plan en nosotros y no intervenir con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Me llama la atención, si usted recuerda aquella palabra, aquel párrafo, donde una mujer de Ciro, que le decimos nosotros la Sirofenicia, tenía a su hija mala, ¿se recuerda? Que se era atormentada por un demonio. Cuando viene Jesús, Jesús le dice estas palabras, yo no he venido, dice, a ustedes, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y se refería a las 10 tribus perdidas del norte. Entonces dijo, yo he venido a buscar a ellos, no para ustedes. Oiga la mujer, si hubiera sido en nuestro tiempo, que somos muy sentimentales nosotros, quizá le decimos, hirió mis sentimientos. Es más, él dijo, yo no vine para los perros. Eso le dijo Jesús a la mujer sirofenicia. Si eso nos dijera Jesús, hermano, por Dios, si no ofendiendo a la gente, a las personas dentro de la iglesia, se va y ahora ofendiéndolas, que les llamen perro, por ejemplo. Jesús les dice a la mujer, yo no vine para los perros, yo vine para los hijos, no vine para ustedes, vine para ellos. Pero la mujer sirofenicia, me gusta esto, porque ella dejó a un lado sus sentimientos, dejó a un lado las ofensas, ella no tomó a pecho lo que Jesús le dijo, ni se fue herida del corazón, ni se fue quejándose con todo el mundo. Ella dijo, me diga lo que me diga, yo me voy con el milagro este día, aunque me trate perro. Y su pronunciación, hermano, su palabra no fue de ofensa, ni tampoco rebatió, ni discutió lo que Jesús le dijo, ni tampoco lo recriminó por la respuesta. Ella le dijo, sí, Señor.
Mire, le siguió llamando Señor, no siendo de los hijos de Israel. Le dijo, sí, Señor, pero los perros también comen de lo que se les cae a los hijos. Oh, hermano, Jesús se le quedó viendo y dijo, oh, mujer, qué barbaridad, qué fe tan grande. Cuando hacemos, hermano y amigo, a un lado nuestros sentimientos, cuando hacemos a un lado nuestros pensamientos, cuando hacemos a un lado nuestra lógica que interfiere con la lógica de Dios, entonces se arma el milagro, entonces se abre la puerta, entonces se abre lo que nosotros estamos esperando que se abra. ¿Por qué? Porque no interponemos delante de Dios nada. Por eso es que tenemos que tener la mente de Dios, por eso es que tenemos que tener el corazón de Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios para poder entender por qué Dios permite que toquemos fondo y por qué llega de último. ¿Se recuerda de Sansón? Sansón fue un juez, juzgó por 20 años al pueblo de Israel. Sansón, Dios lo escogió, tenía el llamado, tenía la unción, pero no entendió ese llamado ni esa unción. Lo agarraron los enemigos, los filisteos, y lo hicieron trabajar en una rueda, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo. Usted se recuerda de esa historia tremenda, pero me gusta cuando la Biblia dice, y oró Sansón por última vez, y le dijo, Señor, por mis ojos, Señor, por mi vida, Señor, por la venganza, porque antes era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, Señor, para tomar venganza de mis ojos, escúchame por última vez. Y dice la Biblia que la fuerza a Sansón le volvió por última vez, siempre por último, siempre por último. El problema que estás pasando, la enfermedad que estás pasando, agota todos los recursos, y mejor si tocas fondo antes, y si toco fondo antes, porque cuando tocamos fondo nosotros, Dios comienza a levantar nuestra vida y a ejercerla de acuerdo a como Él quiere. Quizás no la haga como tú quisieras la vida. Por eso muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros oráis porque pedís mal, vosotros pedís mal porque pedís para vuestro provecho. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Dios y entendemos el pensamiento de Dios, entonces pedimos para provecho del prójimo, para provecho de la gente, para provecho de la iglesia. Y Jesús dice que nosotros venimos para servir y no para ser servidos. Por eso Él vino y sirvió, no esperó que lo sirvieran, Él sirvió. Y nosotros entonces tenemos que tener esa capacidad de aguantar la caída, porque vamos a aguantar el renacer de nuevo. Y no importa que nosotros no tengamos lo suficiente para satisfacer esta mente, este cuerpo, esta vanidad, este hombre carnal, no importa, o esta mujer carnal, pero tenemos confianza en el Señor, tenemos la mente de Dios, tenemos la capacidad para esperar en Dios. Por eso hay un canto hermoso que dice, mi vida está escondida en Dios, mi vida está confiada en Él. ¿Por qué? Porque nosotros nos escondemos bajo la voluntad de Dios, y es Él el que nos va a sacar, es Él el que nos va a dar la victoria. La victoria no es de nosotros, los galardones no son de nosotros, los créditos no son de nosotros, los créditos son de Dios, porque si algo tenemos de bueno, son gloria a Dios, y si algo tenemos de malo, es porque nosotros lo hemos trabajado. Me gusta un teólogo de una iglesia, una organización grande por la que trabajé mucho tiempo. Él decía cuando daba su discurso, la iglesia es mundana y es cristiana. Mundana por nosotros y cristiana por Cristo. Tenemos santidad y tenemos carnalidad. ¿Por qué? Porque Cristo es ofendido por nosotros y la iglesia es bendecida por lo santo de Cristo, por la santidad de Él. Por eso es que nosotros tenemos que tocar fondo, no importa. Le tenemos miedo. En otros videos lo he dicho, le tenemos miedo al fracaso, miedo a la derrota, miedo a que nos ofendan, miedo a que nos hieran nuestros sentimientos, miedo a que nos cuidamos nosotros, demasiado nos cuidamos, y nosotros nos cuidamos para morir. Pero en el caso del hombre espiritual, dice la Biblia, que el que ama da su vida por los demás. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. ¿Sabe? Entiendo quizás la manera. El amor quizás lo puede entender, pero la palabra tal no la puede entender, no la puede entender. Nosotros estamos casados, le voy a poner este ejemplo, estamos casados con nuestra esposa, usted con su esposo, porque de alguna manera le vio algo bonito, le vio la cara, le vio el cuerpo, le vio el carácter, algo le vio bonito, porque nuestro amor es interesado, por eso está con su esposo, por eso estoy con mi esposa, por eso estamos casados, porque vimos algo bonito. Pero yo le pregunto, ¿qué bonito vio Dios en nosotros? Qué bonito vio Dios en usted y en mí para que mandara a su hijo, para que sacrificara a su hijo a morir por nosotros. El apóstol Pablo pone una analogía diciendo, si nosotros, dice, diéramos nuestro hijo por alguien bueno, quizás no lo diéramos, pero menos por un malo.
Entonces, nuestro amor es interesado, ¿se da cuenta? Nuestra inclinación es interesada, pero el amor de Dios, la capacidad de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios, los planes de Dios son diferentes y muchas veces contrarios a los de nosotros. En algunos casos Dios puede oír tu oración y quizás complazca los deseos de tu corazón. Señor, trae a mi hijo, trae a mi hija, Señor, salva mi vida, salva mi hogar. Es bueno, muchas veces Dios lo hace, pero si no lo hace, no te aflijas. Estamos en el plan de Dios, estamos en el plan de Dios. Te voy a mencionar algunas cosas. Dios amó a Job. ¿Te recuerdas de Job? ¿Qué título le dio Dios a Job? Temeroso de Dios y apartado del mal. Dime qué título le dio a los hijos, por ejemplo. ¿Qué habla la Biblia de los hijos de Job? No habla nada. ¿Ya? Moisés fue escogido, fue sacado, apartado para los santos. Qué tremendo hombre de Dios. Fue salvado de las aguas, fue ungido para librarle al pueblo de Israel. Moisés fue él hacía leyes. Qué tremendo hombre Moisés. Pero tenía dos hijos. Uno se llamaba Gerson y el otro se llamaba Eliezer. Y la Biblia no habla nada de ellos. No habla nada de ellos. Samuel tenía hijos también y no habla nada de los hijos de Samuel. Entonces, ojo. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad, que haga lo que nosotros decimos, y no siempre la mente de Dios va a ser igual. No siempre Dios va a querer lo que nosotros queremos. No siempre Dios va a preferir lo que nosotros preferimos. No siempre Dios está sujeto a nuestros deseos. ¿Estamos más o menos claros? Dejemos entonces que nuestra vida descanse en Dios, que nuestra vida descanse en su voluntad, que nuestra vida, y no importa aunque tú y yo lleguemos a tocar fondo, Dios nos va a levantar. ¿Qué dijo Job? Aunque me talaren a flor de tierra, cuando venga la lluvia, mis raíces percibirán el agua y comenzaré a salir. Y vas a salir en medio del desierto, y vas a salir en medio de tus angustiadores, como dijo el salmista David. Señor, sírveme mesa frente a mis angustiadores. ¿Quiénes son tus angustiadores de hoy? Quizás no sean tus vecinos, quizás sean el bill del agua, el bill de la luz, el bill de la renta, o el recibo de esto, el recibo del otro, y muchas deudas, etcétera. Esos son tus angustiadores. Toca fondo y deja que Dios haga su voluntad, y poco a poco Él te va a ir sacando. Y cuando Dios te saca, no te caes. Cuando tú te levantas, te caes 1000 veces. Pero por eso el asunto, poniendo un ejemplo acerca de las drogas, el hombre, el muchacho toma drogas para sentirse en el aire, para sentirse animado, para sentirse bien, pero al ratito lo bota la misma droga. Pero cuando Dios te levanta, cuando Dios te usa, cuando Dios te saca del hoyo, cuando Dios te saca del fondo, Él no te deja caer porque te sostiene en tu mano. Yo doy gracias a Dios porque cuando yo crecí, nací en la casa donde vivíamos con mi papá, y yo fui criado en un hogar cristiano. Yo fui presidente de jóvenes a los 16 años y hasta aquí Dios me ha guardado. Y mucha gente me dice: hermano, qué bueno que usted no tocó fondo, qué bueno que usted no tocó lo malo, qué bueno que usted no fue al mundo a pecar. Pero yo siempre les pongo esta comparación. Tanto poder tiene Dios para sacar a un hombre del fondo del lodo del pecado, como tanto poder tiene para sostenernos a nosotros, los que no conocimos lo malo, para que no caigamos a lo malo. Es el mismo poder. Por eso Jesús le dijo a Simeón, cuando aquella mujer le ungía los pies, le dijo a Simeón: ¿quién es más agradecido, el que debe 500 o el que debe 50? Y él, lógicamente, con la mente que tenemos, dijo: el que debe más es más agradecido. Por supuesto, él es más agradecido. El hecho de que no hayamos nosotros crecido en el pecado, crecido en lo malo, eso no nos hace más santos. Al contrario, nos hace más agradecidos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, para conclusión, entonces, Dios permite que toquemos fondo porque Él tiene un plan para nosotros. ¿Y por qué permite que toquemos fondo? Para que lo conozcamos como un Dios de milagros. Oye, el milagro de su muerte como humano. San Juan 17:5 dice: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Por eso, porque el milagro, por eso el apóstol Pablo no hablaba tanto de la muerte de Cristo, porque él no lo vio morir. Fue Pedro, Juan, Mateo. Pero Pablo no, Pablo hablaba de la resurrección, y Pablo, todo su contexto es de la resurrección, porque Pablo sabe que nosotros somos producto de la resurrección. Oiga lo que dice: el milagro de la salvación, porque una cosa es que Él haya resucitado y otra cosa que nos haya salvado. Dios envió a su Hijo para darnos vida eterna, dice la Biblia, en 1 Juan 5, 11 y 12 dice que murió para salvarnos. 1 Timoteo 1:15 dice que su sangre nos limpia de todo pecado. San Juan 1:7
y que resucitó de entre los muertos. El milagro tremendo de la resurrección, el milagro tremendo de la salvación. Y 1 Corintios 15, 17 dice: esta es la fe del cristiano, en que el Hijo de Dios haya muerto por nosotros para salvación de la humanidad. Entonces, en resumen, tu mente no va a coincidir ni va a calzar con la mente de Dios. Tenemos que ser obedientes muchas veces a lo que no entendemos y a lo que no conocemos. 2, el Señor permite que toquemos fondo para demostrar su gloria en medio de nosotros. Tu fe y mi fe crece cuando vemos un milagro. Cuando no tenemos nada y al rato tenemos todo, es un milagro. Cuando estábamos enfermos y ahora estamos sanos. Cuando lo contrario pasa con lo de enfrente, entonces nuestra fe crece. Y el propósito de Dios es que nuestra fe crezca a través de los milagros y a través de la necesidad. Y por último, la salvación, el milagro de la salvación, sobre todos los milagros que hay. Lázaro resucitó, pero ya está muerto otra vez. Entonces, cualquier milagro tiene su límite, pero Dios no tiene límite. El milagro de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, Dios tenía este plan de salvación, que no es un plan diseñado humanamente, sino que es diseñado divinamente. Dios, dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para su gloria. Y cuando el capítulo 17, Dios entrega al Padre prácticamente a sus discípulos, perdón por el ruido del tren, pero es diferente al resto. Cuando en el capítulo 17 de San Juan, Jesús ora por sus discípulos, Él le dice: todos tuyos eran y tú me los diste a mí. Ahora, Padre, yo vengo y te los doy a ti otra vez. Entonces, el plan de salvación, el milagro de la salvación, es desde el principio hasta el fin. Este milagro no es... Esa es la diferencia entre la religión y la salvación. Cualquier religión que tú conozcas va a ser vieja, tiene 100 años, tiene 200, lo que quieras de años. Pero la salvación es desde que existe la humanidad, desde antes de la fundación del mundo, es hecha la salvación para que nosotros tengamos vida eternamente, obedeciendo a Dios, descansando en Él. Toquemos fondo cuantas veces queramos, no importa. Fin y al cabo, estamos crucificados, dijo el apóstol Pablo, con Cristo. Ya no vivimos nosotros, Él vive en nosotros. Por eso la invitación es: descansemos en el Señor. Cuando Jesús llega tarde, Él nunca llega tarde para Él, pero para nosotros puede llegar muy tarde, y muchas veces nosotros desistimos. ¿Cuánta gente no está en el mundo? ¿Cuánta gente no está desistiendo últimamente del Evangelio? ¿Por qué? Porque de acuerdo a su lógica, Jesús no estaba cuando ellos lo necesitaban. De acuerdo a su pensamiento, Jesús no llegó cuando ellos lo necesitaban. ¿Cómo voy a servir a un Dios que no está cuando yo pido? ¿Cómo voy a servir a un Dios que no me sana cuando estoy enfermo? ¿Cómo voy a servir a un Dios que lo llamo y no responde? ¿Cómo voy a servirlo? Así piensa la mente humana. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Dios, decimos: Señor, ¿qué dijo Job? Aunque Él me mate, sigo confiando en Él. Jesús murió sin dejar de amar a su Padre. Al contrario, con su muerte honró a su Padre. Nosotros con nuestra muerte podemos honrar a Cristo. Fin y al cabo, la Biblia dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque aquí descansan de sus problemas, pero sus obras con ellos siguen. Obras de fe, obras de confianza, obras de esperanza, obras confiando en el Señor. Por eso, cuando Jesús llega tarde, cierra tus ojos, oremos al Señor. Padre Dios, gracias te damos por este día tan hermoso, por este momento tan especial, Señor, donde tu presencia se hace presente para tocar, Señor, nuestra humanidad y decirnos, Padre, que confiemos en ti, aunque las cosas no salgan como yo pienso, aunque las cosas no resulten como yo pienso, aunque mi cuerpo, aunque mi mente, aunque mis sentimientos, aunque mis pensamientos, Señor, no resulten, Señor, saliendo exitosos. Pero si esa es tu voluntad, lo mejor es hacer tu voluntad, que descansemos en ti, que confiemos en ti y que esperemos en ti, que fin y al cabo vivimos para esperarte y morimos para amarte toda la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.